en Troya TV desde la República Dominicana para el mundo, con un excelente contenido sobre historia remota, historia lejana, historia reciente, sobre la relación del presente con el pasado, y también vamos a conversar sobre temas culturales, aspectos que nos interesan a todos, en su canal con Miguel Ángel Rodríguez y Emilia Pereira. Y tenemos hoy un invitado de mucho prestigio, un gran lujo para iniciar por primera vez este programa. Para la audiencia a la que invitamos que nos sigan en redes sociales, que compartan este video, porque vamos a conversar con Juan Daniel Balcácer, nada más y nada menos que el presidente de la Academia Dominicana de la Historia y uno de los más prestigiosos historiadores de la República Dominicana y del Caribe. ¿Qué te parece? Así que manténganse ahí. Volvemos en breve para hablar sobre la independencia y la fundación de la Trinitaria y todo el proceso que culminó con la liberación de lo que era Santo Domingo Español y se convirtió en la República Dominicana. Bien, Miguel, y tenemos hoy el gran privilegio, el gran lujazo de tener en el estudio a Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia y uno de los mayores historiadores y más reputados del país, con quien vamos a hablar sobre un tema fundamental de nuestra historia, la gestación, la fundación de la Trinitaria, el movimiento que culmina con la independencia y de todo ese proceso que se dio y que nos interesa a todos porque nos ofrece muchas lecciones sobre el pasado, pero también para el presente. Hola, Juan Daniel, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un grandísimo placer tenerte en este programa. Entonces, la Trinitaria no es nada más aquel grupo político que aglutinó 9 individuos el 16 de julio de 1838. Fue una entidad, digamos, influenciada, por lo menos en Duarte, de aquellas sociedades esotéricas europeas, de un carácter hermético, secreto, en la cual originalmente solamente fueron 9 sus miembros. Y cada uno de esos 9 debía buscar 2 y formar una base triple y así extenderla tanto en la villa de Santo Domingo como en los demás pueblos de la parte española. El mérito, gran mérito de la Trinitaria, y es como debemos ver hacia el pasado y verla a esa sociedad, que de ahí surgió la República Dominicana. Daniel, de esos 9, hay corrientes históricas que hablan que en el caso de Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, que fueron prácticamente los que más se destacaron o los que más se ha escrito de esos 9 después de Juan Pablo Duarte. Hay una corriente que dice que ellos dos, Sánchez y Mella, no eran los amigos íntimos de Juan Pablo Duarte, sino que dentro de eso que eran íntimos amigos de Duarte habían 2, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino. Pinto. Sí. Esos 2 eran en realidad el núcleo dirigencial principal de la Trinitaria. Juan Pablo Duarte, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez. Ahora, como cada miembro tenía que buscar 2 y formar una base, Mella, por ejemplo, llega a través de Juan Isidro Pérez, me parece, y Sánchez a través de Vicente Celestino Duarte. Es decir, ellos forman parte de ese núcleo. ¿Qué ocurrió con ellos? Bueno, que cuando Gerard llega a la parte española de la isla en 1843 y desata una persecución contra el núcleo dirigencial y apresa a varios, Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez y Duarte se tienen que ir al exilio. Y aparentemente el movimiento queda descabezado, y no fue así. Tanto Sánchez como Mella y Vicente Celestino Duarte retoman
el papel. El liderazgo, ¿verdad? Sí, sí, y llevan a cabo ese proyecto político. Lo ejecutan. Lo que quiere decir que en realidad no importa que fueran o no amigos cercanos, lo más importante es el pensamiento y la ideología política que abrazaron. El liberalismo, el nacionalismo, que era lo que estaba en boga en ese entonces, y la firme voluntad de crear un Estado independiente. Y hacia ese objetivo fue que trabajaron. Sí, Juan Daniel. Y en ausencia de Duarte, de Pérez y Pina, Sánchez, Mella y Vicente Celestino son los que asumen el liderazgo. conducen los trabajos revolucionarios y los llevan hasta el final. Desde la fundación de la Trinitaria hasta la proclamación de la independencia pasan varios años. Claro. Incluso Duarte se encuentra fuera del territorio dominicano cuando se produce la proclamación. A veces no se aquilata cuál era el ambiente prevaleciente en la isla, en esta parte española, en ese interregno de esos años. ¿Había represión, no había represión? ¿Era una dictadura muy férrea o no? ¿Cómo se manejaron esos independentistas para finalmente triunfar? Mira, la dominación haitiana, que duró 22 años, bueno, fue una dominación, fue un gobierno impuesto desde fuera que unificó en contra de la voluntad de la mayoría del dominicano, porque había grupúsculos que favorecían la unión con Haití, y que impuso un gobierno extranjero. Pero aquí hablar de represión así en términos como conocimos posteriormente la represión política, no era así. No era tan severa. No era tan severa, aunque, por ejemplo, se habían tomado medidas que fueron las que verdaderamente lesionaron el alma popular, como por ejemplo la expropiación de los bienes de la iglesia al principio, el servicio militar obligatorio, la deuda externa. Eso fue de tremendo. Haití con Francia, que entonces Boyer impuso una cuota, por decirlo así, Dominicana. a la parte dominicana, y los dominicanos entendían que esa deuda no les correspondía. Y algunas otras disposiciones de carácter ya que afectó el modo de producción tradicional dominicano. Y el ambiente cultural también. Y el ambiente cultural, educativo. Bueno, el servicio militar obligatorio forzó el cierre de la universidad. Entonces no había estudios, no había escuelas de ningún tipo, excepto algunas escuelitas particulares en las que se formaron algunos miembros de la clase media. La clase campesina no tenía cómo educarse. Lo más delicado, a mi modo de ver, y eso lo captaron Duarte y sus compañeros, estaba en la identidad hispano-dominicana, que ya culturalmente podía correr el riesgo de desaparecer. Que estaba ya muy definida. Bueno, sí, estaba definida, pero corría el riesgo de desaparecer, sobre todo con una medida que algunos historiadores discrepan, pero en cierta forma fue así, que se prohibió, se quiso prohibir el uso del español en las escuelas y en los documentos oficiales. Entonces, eso, la religión, las costumbres, que eso es muy importante en los pueblos. Boyer llegó a prohibir, por ejemplo, el juego de gallos, que era parte intrínseca. ¿Qué es todavía? Bueno, pero los norteamericanos, valga la aclaración, en 1916 quisieron prohibir el juego de gallo y no pudieron. Entonces, imagínate, Boyer en ese entonces, el juego de gallo, el juego de San Andrés, algunas costumbres inherentes a la tradición hispano-criolla dominicana, eso generó un gran descontento. Duarte interpretó ese sentimiento, y no solamente lo interpretó, sino que regresó de Europa habiendo abrevado en fuentes como en París, en Inglaterra y en España, donde vio la eclosión, y parte de Estados Unidos cuando pasó,
vio la eclosión del fenómeno liberal y de la democracia y sobre todo de la independencia. Y es con esas ideas que él regresa. Las difunde, las transmite a través de sus amigos. Pero además hay otro ingrediente. Los que tenían aquí acceso a un curso, a una especie de tertulia que se hacía en la iglesia de Regina Angelou con el padre Gaspar Hernández, que era peruano, sabían perfectamente que desde 1810 en adelante, en América, lo que hoy es América Latina, se habían producido movimientos secesionistas tendentes a crear sus propias repúblicas. De manera que había un ambiente, aquí se sabía todo, y lo que entonces se aspiraba y anhelaba era que esa comunidad dominicana, hispano-dominicana, que no pasaba de 125.000, 130.000 habitantes, también tenía derecho, que era lo que planteaba Duarte. Si bien es cierto que los haitianos han luchado por su libertad y merecen reconocimiento por el esfuerzo y el sacrificio y el derramamiento de sangre que han hecho para lograrla, ¿por qué nosotros no podemos ser igualmente como ellos, libres e independientes? Daniel, todo movimiento político tiene un trasfondo económico. Por ejemplo, la independencia o el intento de independencia efímera de 1821 por Loya de Cáceres y el Código de Guayet rural, el Código Rural de Guayet, que tengo entendido que jugó un papel importante en lo que fue el desarrollo de los ateros en todo el país. ¿Cómo influyó en el proceso de independencia para la conformación del Estado en el 1844 y no pudo haberlo hecho en el 1821? Sí. Es que, fíjate, el Código Rural, que es considerado por los analistas y los estudiosos de esa época una pieza maestra de la legislación haitiana, era perfectamente aplicable en la parte francesa de la isla, no en la parte española, porque los modos de producción de las dos comunidades eran totalmente distintos. En Haití había, que comenzó a llamarse Haití a partir de 1804, antes de ahí ese nombre no lo usaban los antiguos esclavos, no, ese nombre no existía. En la parte francesa, en el Santo Domingo francés, en el Saint-Domingue, el modo de producción predominante eran las plantaciones y era un modo de producción esclavista. Una vez desaparecido ese modo de producción, el Código Rural pretendió establecer minifundios y establecer digamos que una división de la propiedad entonces privada en minifundistas que no dio resultado. Pero en la parte española, el modo de producción era sobre la base de, en una parte, en el este, del hato, la ganadería, el corte de madera en el sur y el tabaco en el Cibao. Eran los grandes latifundios. Es más, las tierras comuneras eran ilimitadas. Entonces, la misma esclavitud, aquí eso fue más bien doméstica, si se quiere, pero no era una esclavitud con el sentido capitalista que se aplicaba. Sí, Juan Bosch llamó una esclavitud patriarcal. Bueno, a diferencia de la... Sí, y la medida de 1822 de prohibirla, eso era simbólico. Aquí no tuvo ese impacto. En verdad no lo tuvo. Y el Código Rural en la parte española no tuvo efecto positivo. No le dio tiempo tampoco a aplicarlo. Hubo una distribución de tierra entre algunos militares haitianos, porque en la parte española sí había extensos terrenos disponibles, no en la francesa. Y entonces Boyer, tras la unificación del norte y del sur, recordemos que Haití duró después de Dessalines hasta 1818 dividido en una monarquía y en una república,
no tenía cómo colocar todas estas personas. Y en la parte del este entendieron que podían solucionarlo. El componente económico, sí, claro, por eso es que participan los ateros con Santana, los cortadores de madera con Báez y los tabaqueros del Cibao, todos en busca de mejores condiciones para sus negocios. Señores, manténganse ahí. En breve seguiremos con esta interesante conversación con Juan Daniel Balcácer. Muy bien, aquí continuamos en Troya TV con nuestro distinguido invitado Juan Daniel Balcácer en el primer programa que hacemos para todos ustedes. Y quería hablarte un poco, preguntarte sobre este discurso premonitorio que hizo José Núñez de Cáceres en el 1822, cuando recibe a Guayer y le entrega las llaves de la ciudad. Ahí le advierte sobre las diferencias que hay entre ambos pueblos y lo complicado que sería una convivencia. Sí. ¿Realmente fue premonitorio o había un prejuicio de Núñez de Cáceres? No, prejuicio no lo había, porque, por ejemplo, a Boyer hubo que traducirle. Él no entendía español. Y algunos dirigentes haitianos se sorprendieron cuando traspasaron la frontera y se dieron cuenta que de este lado se hablaba otro idioma. Eso también le pasó a Gerard. Lo explicaban ellos mismos. Pero tengo que utilizar traductor. No ocurría así, naturalmente, en la frontera. En las fronteras de todos los países, siempre las comunidades que comparten líneas fronterizas hablan los dos idiomas. Pero no pasaba así en el interior, o lo que los americanos llaman el hinterland, más adentro. De forma tal que esa premonición fue una advertencia. Y ahí mismo comenzó el problema. De todos modos, esa dominación fue hasta cierto punto, y eso lo sostenía mi gran directo amigo y maestro Juan Isidro Jiménez Grullón, que decía que había sido una dominación no colonial. Claro, no era una dominación como la dominación de Francia sobre Haití, la parte haitiana, pero en realidad es cuando, y quiero anotar esto para que los jóvenes pues se entusiasmen y estudien tanto la historia dominicana como la haitiana. Da pena, la verdad, una revolución tan hermosa, una revolución tan auténtica, tan original como la que acaudilló Toussaint Louverture y luego Dessalines y Cristóbal y el mismo Petion. Sus objetivos se difuminaran tan pronto alcanzaron el poder, porque se tuvo lo que fue la colonia más rica del Nuevo Mundo, que orgullo de la burguesía francesa, en cuestión de 10, 15, 20 años, se transformó en una sociedad en crisis. Y a partir de ahí, pues parece ser, o no parece ser, ha sido así, Haití involucionó hacia estadios de desarrollo social y económico más atrasados que el esplendor que vivió la burguesía francesa. Daniel, sobre la ocupación haitiana se ha tejido muchas teorías y se tiene muchos puntos de vista diferentes. Sí. Por ejemplo, cuando Núñez de Cáceres proclama la independencia que la adhiere a la Gran Colombia, que se estaban viviendo grandes movimientos de independencia de 1811, causó preocupación en los dirigentes haitianos, y la otra parte, al mismo tiempo, la embestida de Francia con relación a ocupar la parte este de la isla. Sí. Y lo que rondaba también, no solamente Francia, sino los Estados Unidos,
Recordemos lo que decía Juan Bosch en el Caribe, Frontera Imperial, que era todo un movimiento donde las potencias se estaban repartiendo. Claro. Repartiendo. Y se recuerda también que en los Estados Unidos, en 1800, todavía en esa época de la Revolución Haitiana, había esclavitud. ¿No cree usted que haya sido motivo de preocupación de la dirección haitiana que eso haya ocurrido en 1821? Fíjate, la élite haitiana, desde la formación del Estado haitiano, siempre vio con preocupación el que la parte del este no fuera independiente. Y entendían ellos, tenían razón en cierta forma, entendían ellos que la presencia de una potencia europea en la parte del este ponía en peligro la independencia haitiana. Y esa presencia fundamentalmente era Francia. Pero Francia, a su vez, competía con Inglaterra y con Estados Unidos, que ya venía fortaleciéndose. Y todos aspiraban, bueno, la revolución haitiana. Se inspiró la revolución. Llegó un momento en que en suelo haitiano estaban fuerzas inglesas, fuerzas españolas y fuerzas francesas luchando en contra de los esclavos. Todos por controlar la parte. Y ellos sabían, de ahí es que surge la teoría de la una e indivisible, del temor a que en la parte del este hubiera una potencia extranjera que en el fondo lo que buscaba era dominar la isla completa. El único error de los legisladores haitianos y dirigentes haitianos de la época, a mi modo de ver, es que no tomaron en consideración el hecho de que ya en la parte del este había una comunidad étnica y cultural y lingüísticamente definida, y que no era posible una integración de las dos comunidades bajo un solo gobierno. La parte española nunca ha aspirado a gobernar Haití, al revés de los dirigentes haitianos de esa época. Esa tesis después cambió, pero en el fondo, tanto Estados Unidos como Francia querían ocupar. Es más, Estados Unidos después de la guerra de secesión de ellos en 1865, prácticamente en época de Ulysses Grant y de Buenaventura Báez, cuando se quiso suscribir el contrato para anexionar República Dominicana a Estados Unidos, Grant era de la idea de que tanto Haití como Santo Domingo Español tenían que pertenecer a una sola potencia. Es decir, ese era, y no estaban descabellados ya ellos en su imperialismo. Recuérdese que en 1916, cuando ocupan Santo Domingo, ya el año anterior había ocupado Haití. Es decir, Sí. está claro, la visión de Toussaint y de los demás estaba clara. Las potencias no se iban a conformar con una parte de la isla, porque no existe esa metáfora, ese tropo que se usa con frecuencia de media isla. No, la isla es una. Ahora, en esa isla hay dos comunidades étnico-culturales distintas. Y a propósito de los intereses de la geopolítica y de todo lo que estaba en juego en el proceso de la independencia, hubo mucha negociación para que se produjera la gesta de la independencia y luego para que se pudiese mantener. Quizás muchas personas de estas nuevas generaciones no saben que hubo que negociar mucho, que los trinitarios tuvieron que hacer mucho lobismo, como diríamos ahora. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. En primer lugar, fíjate, la misma trinitaria tenía dos alas en su interior, una más liberal que la otra. Por ejemplo, Sánchez era más conservador que Mella. Mella era más agresivo, más intempestivo. Si no hubiese sido así, el trabucazo no se... Decía Rosa en una carta que le envió a Duarte, cuida la actitud de Mella, porque es muy, pero es muy intrépido, no es muy intrépido. No, es Sánchez y Vicente Celestín Que le advierten, que le escriben a Duarte en 1843. Mella va para allá, ten cuidado, porque es el único que nos han perjudicado, ¿no? Y es que el acuerdo
la concertación que se da entre trinitarios y conservadores, es Mella que la concierta en 1844. Y ahí entra Bobadilla. Y entra Bobadilla, y entra Báez, y entra y Santana. Es él. Pero si no se da eso, no hay 27 de febrero. Pero doctor, pero no fue Duarte que envió personalmente a Mella para que se comunicara con los hermanos Santana allá en el este. No, bueno, no. Duarte fue, no. Sí, Duarte, sí. Duarte en persona. Duarte fue primero. Sí, Duarte, cuando la Revolución de la Reforma, ellos se distribuyen los pueblos de la parte española y Duarte va al Ceibo porque los gemelos Santana tenían un peso, ¿no? Y claro. Político y económico. Y él no conoció a Santana en ese viaje. Con quien se reunió fue con Ramón. Y entonces le propuso que se integrara. Él le dijo que sí, pero que su hermano Pedro era el que le gustaba mandar que lo pusiera a él. Mella es el que va primero a Haití con los reformistas. Con los reformistas, lo hacen preso, Gerard lo hace preso aquí y lo manda a Haití, pero cuando regresa llega al acuerdo con el grupo conservador. Pero ya arreglado ese golpe para febrero, ¿con quién tuvieron que negociar los trinitarios y todo? Con Francia, con el cónsul francés. Sin el cónsul francés hubiese sido muy difícil que prosperara el golpe del 27 de febrero. Porque, es más, al otro día el que interviene y es el interlocutor entre los dominicanos y los militares que estaban en la fortaleza hoy Osama, que era la fuerza, es el cónsul francés. Saint-Denis. Sí, él es que concierta con ellos un acuerdo y entonces se capitula. Pero si no se van. Pero Daniel, los reformistas haitianos, sobre todo los liberales, los de San Marcos, sí, jugaron un papel importante. Para derrocar a Boyer. ¿Qué papel le da usted a la Constitución de 1843? La constitución haitiana, ¿no? La haitiana. Dominico-haitiana. No, bueno, ahí participaron. Porque participaron los representantes de la parte de la isla. Sí. Pero inclusive está publicada en francés y está publicada en español. Pero fíjate una cosa, fue tan importante esa constitución, la revisión del 43, que la constitución dominicana del 6 de noviembre de 1844 está demostrado por estudiosos, tiene como 60 artículos que son pim pum de la Constitución de Haití del 43. Eso en nada significa que es una constitución, es que los principios adoptados en esa constitución eran principios universales de defensa de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, ya se comenzaba a hablar de ciudadanía, de manera que entre ambos pueblos no hubo nunca esa contradicción y esa enemistad que hubo entre las élites gobernantes. O sea que eso se ha multiplicado ahora. Y hoy también. Pero yo creo que la semillita, entre los pueblos dominicanos y haitianos no hay hay entre sectores. Pero esa semillita, doctor, viene de Trujillo. Bueno, y antes. Bueno, fue un ingrediente muy fuerte, la matanza del 37. Sí, pero por ejemplo, Trujillo no se inventó que los haitianos, ciudadanos, habían ocupado territorio. Eso no fue un invento, eso fue verdad. Y eso viene desde la época de terminada la guerra dominico-haitiana, hubo una tregua con Jeffrar y el gobierno dominicano, y luego hubo una ocupación del territorio. Mucho antes de ese periodo, en la etapa en que Haití era Saint-Domingue, y esta era la parte de la colonia Santo Domingo español. Pero había muchísimos conflictos fronterizos, los gobernadores a cada rato tenían que hacer unos movimientos. De ambos lados. Eso era permanente el conflicto. En plena revolución haitiana, Toussaint ocupó varios pueblos que eran dominicanos. Hincha,
donde nacieron, Sí, donde claro. nacieron Los Santana, los los Santana. Santana. Claro. Hincha, que fue un pueblo formado por canarios, San Miguel de la Atalaya, Sí. La Caoba, Bánica, y esos pueblos en 1844, mira cuál fue la historia, ya creado el gobierno, al presidente Santana le dijeron, pero vamos a recuperar esos pueblos, y cuando enviaron un emisario ya nadie hablaba español. Eso está. Ya tú sabes. Sí. 50 años. Sí, Entonces, Claro. nosotros íbamos a correr ese mismo Ese mismo camino. derrotero. Se Ese puso mismo derrotero. lo que se llama el derecho de posesión. Claro, derecho de uso posesión. possedetis, claro. Sí. No el de derecho, pero de hecho estaba ocupado. Yo, Y eso después hubo que reconocerlo. ¿Tú sabes cuándo? En 1929. fíjate, Cuando el Tratado Dominico, el primero, entonces hubo que cambiar la cartografía dominicana para poder reconocerle esos territorios a Haití. y vamos a tener que hacer una breve pausa, señores, para continuar en breve. Y no olviden suscribirse a este canal, darnos sus me gusta y compartir este interesante video. Y aquí seguimos conversando con Juan Daniel Balcácer sobre temas históricos, especialmente sobre la independencia y la gestación de la Trinitaria. Juan Daniel, ya definidos los roles, ya conocido un poco lo que hicieron los trinitarios para culminar con la proclamación de la independencia, ¿qué entra en juego en esos últimos días, en esas últimas semanas? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la isla? Bueno, en la isla, sobre todo en la parte española, había gran ebullición y había varios grupos políticos. Es decir, no todos estaban de acuerdo en la independencia pura y simple. Había un grupo pro-francés, que en la historiografía le llaman los afrancesados, que entendían que el pueblo dominicano tenía que separarse de Haití, pero depender de Francia, ser protegido por Francia. Y a cambio de esa protección estaban dispuestos a cederle la bahía de Samaná y otras ventajas económicas. Estaba un grupo que entendía que debíamos volver a España, ese era más minoritario, y otro que entendía mucho más minoritario que debíamos seguir vinculados a Haití. Y estaba el grupo trinitario, que propugnaba por la independencia pura y simple y la constitución de un Estado libre e independiente que sobre la base de relaciones en iguales términos estableciera relaciones con otros países. Ese eran los trinitarios y ese era el pensamiento de Duarte. El movimiento tuvo que acelerarse porque los afrancesados, que ya en diciembre del 43 habían firmado el llamado Plan Levasseur, querían adelantarse y ellos proclamarse independientes, pero con su firme plan de Francia. Entonces los trinitarios se adelantaron y dieron el golpe. El 27 proclamaron la República. Y bueno, de ahí en adelante, al otro día, 2 días después, capitularon digamos, las tropas haitianas que estaban en la capital y ya, pero comenzó la guerra dominico-haitiana. Proclamar la República, yo siempre he sostenido, fue un proceso relativamente fácil comparado con lo que vino después. Sí. Porque después vino la guerra de independencia. Muy largo. Sí, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina que hicieron una guerra y culminaron en la independencia, nosotros nos independizamos y fuimos a la guerra. Entonces, en esa guerra de casi 17 años, no fue posible desarrollar la economía, las instituciones políticas, a pesar de, porque todos los esfuerzos de la nación hubo que concentrarlos en el ejército improvisado. Y bueno, pero lo más difícil también era
la construcción de la identidad nacional, que un grito independentista no te hace la identidad. Eso es un proceso. Eso es como una metáfora, el grito de la independencia. Ah, sí, sí. muy Parecería bien. ya. Sí, sí. Gritamos Entonces, la independencia y ya somos libres. Vamos a formar un gobierno, pero tenemos que dotar a ese país de una constitución, de leyes, reglamentar el territorio, proteger educación, formar ciudadanos, medios de comunicación, es decir, Organizar el Estado. bueno, como dijo, Organizar el Estado. y como dijo un líder italiano cuando la Revolución Italiana, bueno, ya hicimos la independencia, pero ahora tenemos que hacer a los italianos. Y lo mismo había que hacer aquí, hacer a lo dominicano. Y eso fue un proceso muy complejo. Y fíjate que durante la llamada Primera República, bueno, ¿qué pasó? Los sectores conservadores, que fueron los que se quedaron con el control político, siempre abogaron por depender de una potencia extranjera, a diferencia de los duartistas, que entendían que no era necesario. Ese es un tema tan profundo y complejo que daría para otro programa. Fíjate Así es. cuántos aspectos, ¿verdad, Miguel? Sí, porque Sí. ahí hay cosas, muchas aristas. Claro. Porque hay una pregunta que subyace, y es que el proceso de determinación no fue una cosa de algo sublime, no, una lucha de clase que es Claro, definida. claro. Definida. Eso no dice que tú eres menor, que tú eres. No, una lucha de clase definida. Pero, Juan Daniel, ¿por qué tres padres de la patria? Hay cuestionamiento con relación a eso. Sí, sí. Hablan de Mella prosantanista, de Mella no, De Sánchez. de Sánchez prosantanista, hablan de Mella, el negociador de la anexión, y hablan todo ese tipo de cosas, inclusive de lo que decía el telégrafo en el 1893, cuando se proclamó que eran los tres padres de la patria con el busto. Díganos de eso. Hay un ejercicio historiográfico que se acerca mucho a la ficción, que se llama historia alternativa o historia contrafactual, que es cuando tú analizas el pasado y dices, ¿qué hubiera sucedido si a Kennedy no lo matan? Ajá, ahí está. ¿Qué hubiera sucedido si Trujillo el 30 de mayo no se va por la avenida? O sea, es lo que se llama... Fuera. Sí, es lo que se llama historia contrafactual. Tú buscas alternativas, pero la realidad fue que sucedió diferente. Claro. ¿Entiende? Entonces, la cuestión de los padres de la patria. ¿Qué pasó? Bueno, proclamada la República, no fueron los duartistas, ya lo dije, los que se quedaron con el control del poder. Fueron los conservadores, antiduartistas, todos, Santana y Báez. Ahora, ellos tuvieron sobre sus hombros la responsabilidad de mantener la independencia de la dominación haitiana, porque había una guerra a muerte. El Estado haitiano entonces declaró guerra a muerte contra los dominicanos y viceversa. Eso está en la legislación ahí. ¿Qué pasa? Bueno, cuando Sánchez y Mella, que fueron deportados en 1944, regresan en el 49, tienen dos opciones: o no colaboran con los gobiernos de turno y se van a sus actividades privadas, o participan de la vida pública, porque había que defender la República. Estábamos en guerra. Entonces ellos fueron santanistas, es decir, trabajaron con Santana y baecistas. ¿Qué hubiese sucedido si Duarte regresa? ¿Qué habría hecho? ¿Se hubiese ido a la quincallería a vender artefactos o habría tratado de...? Es decir, la realidad, la praxis te impone una serie de responsabilidades. Sánchez, por ejemplo, cuando regresa en 1849, participa en la batalla de las Carreras y colabora con Santana y publica un artículo diciendo que Santana era
el padre, el libertador de la patria, el elegido. Y años después termina fusilado. No, bueno, pero espérate, pero en el Fíjate. 45 se había fusilado a su tía y a un hermano, medio hermano. En la tradición de la familia Sánchez nunca se culpó a Santana de eso. Primero eso fue fue condenada por un juicio, un tribunal. Tú dirás, bueno, pero Eso es lo que se tiraba en la época. bueno, pero lo que te quiero decir es que cómo Sánchez colabora con Santana, cómo Sánchez, que fue el que lo expulsó, cómo Sánchez después colabora con Báez, cómo Sánchez como fiscal acusa a Duvergé en 1849. Hijo y el hermano. Bueno, pero a Duvergé Sobre todo, en ese sí. caso, Que era el líder. y él era el fiscal de Santana. Sí. Entonces, hace eso, desmerita lo que él hizo. Entonces después en el 61, cuando la anexión a España, se reencuentra Sánchez con sus principios liberales y enfrenta a Santana. Pierde en el Esa lucha enfrentamiento. política, porque una lucha política. Y bueno, y Santana hace que lo fusilen. Yo tengo otra perspectiva. No es que justifico el fusilamiento, pero Sánchez no vino con un ramo de flores a O entregarse. sea que yo coincido con usted. Vino sí. una revuelta armada, Se parece igual que a Camaño. Igual que Camaño. Bueno, Igual que Camaño. pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú quieres que se maneje eso? Si estamos bueno, pero de ahí a entonces tres padres de la patria fue una solución política de 1894. Que le dio Lili. Lilis las zanjó la polémica, porque siempre se discutió aquí la primacía entre Sánchez y Duarte. Los sanchistas por un lado y los duartistas por otro. ¿Usted recuerda la frase de Lili? No me muevan el altar porque se me caen los Los santos. santos. Señores, y antes de que terminemos, yo quisiera preguntarle a Juan Daniel, ¿qué fibra le tocó, qué fibra emocional le tocó la figura de Juan Pablo Duarte del proceso independentista para dedicarle tanto tiempo a investigar sobre estos temas? Y por lo cual ha producido varios libros muy importantes, incluso uno para niños. Sí. Mira, tiene mucho que ver la formación en la escuela. Sin duda, Duarte, en los textos escolares que yo aquí en mi país estudié, pues Duarte era la figura. Naturalmente, ya adulto, ya comienzo a investigar, a estudiar historia dominicana. Y la primera figura que atrajo mi atención no fue Duarte, curiosamente fue Santana. Ah, sí. Tienes un libro sobre Sí, Santana. ¿no? bueno, ese fue mi primer libro. En el estudio de Santana es que encuentro la antípodas del personaje y entonces estudio a Duarte. Y de ahí mi gran admiración. Y además mi formación liberal, mi formación en defensa de los valores democráticos, pues me acerca más a la figura de Duarte y que a otra de las figuras que también descollaron en ese proceso. Pero no todo el mundo ha querido a Duarte, ha apreciado a Duarte como tú. No, Yo he leído Sí, ensayos claro. y estudios que cuestionan mucho porque ese otra proceso. frase de Lilis, otra frase célebre que yo cito mucho, Lili decía que en nuestro país, a la hora del peligro, cada cual invoca al santo de su devoción. Buenísimo. No, Buenísimo. Y todo el mundo tiene su Sí, santo. sí. Fíjate que todavía No te voy a decir otra cosa que también dice. todavía hay inconformes. Hay quienes dicen que tres padres son muchos. Yo creo que sí, que debió ser uno. Y no hay madre. Pero todavía hay quienes postulan otro padre, a Luperón. Claro, pero Y bueno, y ya en la dictadura sabían que no se podía modificar esa fórmula, entonces inventaron padre de la patria nueva a Trujillo. Pero Luperón, aclaro, Sí. no puede ser un cuarto padre de la patria, porque Luperón no es fundador de la República. Los padres de la patria fundaron
la república. Juan, es otro tema, porque hay quienes dicen que la independencia no, que es la restauración que vale. Eso, bueno, pero la palabra, tú misma, que eres Restauración. experta, tú eres experta en el lenguaje, restauró algo que existía. Sí. Y cuando se proclamó la república, Luperón tenía 5 años de edad. Pero no puede ser. Núñez de Cáceres pudo haber sido la primera independencia. Porque Núñez de Cáceres no solamente proclamó la primera independencia, un gran olvidado, sino que lo hizo sobre la base de un documento constitucional. Sí. Entonces, pero es un gran olvidado. Está olvidado. Y Pedro Enrique Ureña fue el primer pensador dominicano que planteó que la independencia dominicana era un proceso que comenzaba en 1821, continuaba en su máxima expresión en el 44, la restauración y la guerra de los 6 años contra Báez. Sabe que a Juan Daniel hay que invitarlo para que nos venga a hablar con profundidad de la guerra de la restauración, porque en la guerra de la restauración hay elementos que están ahí, que están más a flor de tierra que el proceso de la independencia nacional. Claro. Porque ahí están los intereses claramente económicos y las clases sociales claramente definidas que participaron. Ya los dominicanos se habían acostumbrado a vivir independientes. Claro. La guerra es una guerra popular, una guerra campesina. Ese es un tema para que hay que dejarlo en el tintero, porque además viene el 16 de agosto por ahí. Pero antes de que terminemos, Juan Daniel, quisiera que me dijeras por qué los jóvenes dominicanos deben conocer la figura de Duarte, de los padres de la patria y el proceso de la independencia. ¿Por qué? Es que es uno de los elementos fundamentales de la identidad nacional. Si nosotros no conocemos el proceso de construcción de la independencia, de la república, del Estado, del Estado-nación, ¿cómo voy a sentirme orgulloso de ser lo que soy? ¿Y cómo voy a reconocer mi identidad nacional si no soy consciente de el sacrificio y de las luchas que ha habido que hacer para que nosotros hoy disfrutemos de un sistema democrático que ha costado tanto sacrificio? No solamente los trinitarios, no solamente la independencia, sino esos grandes procesos que han hecho posible la preservación de ese legado. Bueno, y así terminamos este programa en Troya TV con Juan Daniel Balcácer, con quien hemos tenido el gran privilegio de hacer este primer programa. Acuérdense, suscríbanse al canal, dennos sus me gusta y compartan el video. Nos veremos muy pronto.